Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Voy a probar mi micro de todos modos, a ver cómo está. Escucha y el micro, Buenas noches, profesor, sí se escucha. listo. Bueno, vamos a comenzar hoy día. Vamos a comenzar con la última clase, ¿no? Y paradójico. Vamos a comenzar con la última clase. Y por ser última clase, no estoy proponiendo un tema en general, un tema del sílabo, porque es la última clase. Debemos, en la última clase, salir con una idea. Voy a tomarme este pequeño tiempo para poder reflexionar junto con ustedes lo que significa para nosotros la educación. Voy a comentarles algunas cositas que vi también en el chat, porque estaba leyendo el chat, y a eso de las 9, ¿no? Ya 20 minutos antes de terminar la clase, 15 minutos antes, hablamos sobre las notas finales, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a comenzar entonces, por ahí me ayudan con el chat, que ahí estaré leyendo el chat. Y empezando con la reflexión del curso, ¿no? Es importante eh, entender nuestro entorno y que el entorno educativo no solamente se trata de los alumnos de educación inicial, aunque precisamente son ellos los protagonistas, ¿no es cierto? Pero hay un gran debate en esto. ¿Quién es el gran protagonista? ¿Los alumnos, colegio en sí, la estructura o el docente? Lo entenderán como los pilares. Hablar de un protagonista es importante y hay algunos que lo quieren negar, pero es importante hablar de un protagonista en este ambiente educativo. ¿Cuál es el alumno? Y tener al docente, a la estructura como personajes secundarios no los relega de la importancia que tienen. Un docente es muy importante, por supuesto, como también lo es un alumno, pero el protagonista en sí es el alumno, o sea, es quien define qué tan bueno es un docente. ¿Se dan cuenta? Quieran o no, es un alumno quien cómo se comporta, me refiero a en un ámbito donde demuestre sus habilidades, el reflejo de lo que enseña el docente. Pero también está en esta discusión la frase, ¿no? La educación viene de casa, si han escuchado esa frase, ¿no? La educación viene de casa. Y es cierto, la educación viene de casa. Pero hay partes en la educación inicial que sí tienen que ser indispensables para el niño y que en ciertos aspectos no puede encontrar en su casa. Primero hablemos de los valores de educación que debe recibir un niño en su casa. Es muy importante, por cierto. Hay padres que no, lastimosamente, ¿no? No todos los padres han sido educados de la misma forma o como se debería, y es entendible, es parte de nuestra realidad. Siempre, pues sí, tenemos que convivir con nuestra realidad, pero nunca ignorarla. Entendemos entonces que hay padres muy ocupados, que por obvias razones están ocupados, y que al niño le dan mucha autonomía para, ¿no? En su ausencia, pues, para aportarse, ¿no? Para demostrar su habilidad. Y no está mal, porque el niño, a la edad de entre 3 a 6 años, estamos hablando de nuestro público objetivo, entre comillas, el protagonista, del estudiante. En la edad entre 3 a 6 años, la mejor forma en que un niño puede aprender es mediante la exploración. Si han analizado o han leído algunos especialistas, estos siempre van a hablar de la exploración, de la percepción y que el estudiante debe tener una alta capacidad de poder recibir información mediante el uso de sus sentidos. Es de esa forma en la que un estudiante de educación inicial aprende, usando sus sentidos. Esto ya lo proponen
varios, ¿no? Varios especialistas, psicopedagogos, ¿no? El gran Sigmund Freud, bueno, está Jean Piaget, ¿no? Digamos que eso lo fortalecen con sus experiencias estas afirmaciones. Que el alumno aprende sin ti. Pero, como digo, ¿no? En la ignorancia, los padres, pues, creen que tu hijo estará bien al 100 si se alimentan y se visten bien y son limpios, ¿no? Pero no es lo único. Suena muy fácil porque un niño aprende cosas y nosotros ya sabemos, pero es complejo porque son muchas las que debe aprender cuando hablamos del sentido. Lo ignoramos porque crecemos y ya somos adultos. Lo que para nosotros nos parece fácil, pensamos que para un niño también debería ser fácil porque nosotros ya hemos pasado por ello. Ese sería uno de los grandes errores que cometen los padres al momento de, ¿no? De prestar su educación, la educación de sus hijos a profesionales como somos los docentes. Pensar que todo eso lo van a aprender allá. El rol del padre en la educación inicial es tan importante como el rol del docente. Y tampoco quiero dar una responsabilidad grande al padre, porque no, yo lo tomo así como una responsabilidad compartida. Porque el padre tiene el carácter para reclamar en colegios si su niño tiene un comportamiento inusual que no ha tenido en casa. Como también el docente tiene el derecho de demandar a las autoridades cualquier comportamiento inusual no permitido que el niño tenga en el colegio. Por eso yo digo que van de la mano. Y es el padre quien presta al niño para mejorar su educación de una forma sofisticada, ¿no? Una educación debe recibir una educación de calidad, una sin igual, y no puede recibir en casa. Eso es lo primero, entonces. Y debemos tener en cuenta a la hora de analizar cómo ser un buen docente. ¿Qué educación no recibe el niño en casa y la podrá usar acá? ¿Cómo logramos saber eso? La clase del día de hoy se enfoca en las reflexiones que tenemos los colegas, y ustedes también futuras colegas, para el mejoramiento de la educación. Por ahí vi un chat, ¿no? Me preguntaban, profesor, ¿cómo mejoramos la educación en el país? Muy interesante, por cierto, esa pregunta. Y es por eso el motivo de la clase del día. Entonces, empecemos por la primera sección. ¿Qué necesitan los alumnos de educación inicial? Cuando tienes frente a un alumno que ya tiene valores, lo cual es algo muy peculiar de ver, muy destacable, porque los valores se aprenden de forma intrínseca, de forma implícita. No, no le dices a un niño de entre 3 a 6 años qué son los valores, tú le hablas y él ya te va a entender, ¿no? No le dices no se roba y él no va a robar. No, no, así no funciona. Distintos psicoanalistas y psicopedagogos han estudiado que el niño puede aprender por repetición, ejemplificación y adaptación. Prácticamente creo que lo dije la semana pasada. Mi mayor consejo para una docente de inicial cuando quiere enseñar a un niño evitar perder la paciencia, como yo lo hago, ¿no? No pierdo la paciencia. Alzaré la voz para tener notoriedad, pero no para nada que la paciencia no me ha faltado, aunque no lo crean, ¿no? Por gestos puedo yo agarrarme la cara, ¿no? Y no arañármela, sino agarrarme la cara y ya la gente sabe que estoy a un pelo de perder la paciencia. Pero gritar a uno de mis alumnos nunca me ha pasado en los... ¿Verdad? Siempre olvido cuánto tiempo tengo enseñando, ¿no? Vengo enseñando desde el 2010, no, sí, 2010. Claro, mis pininos, como dicen, ¿no? Empezando en la universidad, saliendo ya del colegio, sí enseñaba por si acaso, en forma particular. Muchas señoras ahí me recomendaban, 2010, estaba en quinto ya saliendo. Sí, sí, sí. Claro, si no contamos eso, pues profesionalmente enseñé desde los 3, desde el 2013, ¿no?
casi 12 años de enseñanza. Ah, pero mi cara no lo parece, pues, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en estos 12 años yo, pues, perder la paciencia con un estudiante, con un aprendiz, con un alumno, no he tenido. Pero paciencia con las personas, sí, impaciencia con las personas, perdón, he sido impaciente hasta el punto, sí, sí, sí he sido de verdad, no voy a mentir. Sé muy bien lo que es separar el trabajo de la afuera, ¿no? De la sociedad, aunque en realidad mi carrera, ¿no? Como es la docencia, implica establecer relaciones con la sociedad, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué uno pierde la paciencia, ¿no? Empezando por mí, ¿por qué alguien como yo pierde la paciencia? Pues porque pienso que los adultos tienen oídos para escuchar, ese es mi gran problema, ¿no? Por eso pierdo la paciencia, yo creo que ya lo dije ya. Entonces, me pasó en la calle que pido permiso en voz alta, como lo escuchan, y no hacen caso. Pienso yo, uy, caramba, es un adulto, estará solo, ¿no? Y empiezo a tocar el hombro, ¿no? Señor, señor, ¿qué pasó? Está esto. ¿Me permite, por favor? De esa forma puedo decir que yo pierdo la paciencia, ¿no? Muchas anécdotas más, pero, o sea, no me parece que la gente deba portarse en la calle tan mal como no se espera, ¿no? Por eso yo pierdo la paciencia. En cambio, acá en el salón, pues ya hay reglas. Difícilmente uno puede perder la paciencia porque quien sale perdiendo es el alumno por cómo se porta, ¿no? Por cuál es su actitud tan pésima al portarse mal, yo no pierdo nada. Entonces, ¿para qué voy a perder la paciencia? En cambio, en la calle yo sí pierdo la paciencia, créanme, no me gusta. No suelo gritar cuando pierdo la paciencia, más bien suelo actuar. No me refiero a golpear, sino a, ¿no? Dar una solución inmediata para evadir esas situaciones tan aburridas que es lidiar con personas problemáticas, ¿no? De esa forma podría decirse que yo pierdo la paciencia. Y la paciencia en toda persona es una batería, ¿cierto? Una batería que se agota, que se recarga, tiene que recargarse. Es una eh, de las grandes cualidades que debe tener un docente. Pero empecemos por preguntarnos qué necesitan los alumnos de educación inicial. Y al final hablaremos de precisamente el docente, que es lo que necesitan, el tipo de docente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta por ahí que me hicieron la semana pasada, ¿cómo cambiaría usted la educación? Más allá de tomarme la pregunta como un reto, ¿no? Usted que tanto habla de educación, ¿cómo no? Me lo tomé como una información que quieres tener, ¿no? Pero ¿cómo se cambiaría la educación en este país? Bueno, para cambiar la educación en este país debemos darnos cuenta qué tan putrefacto está, qué tan deficiente es, empezando por los niños de educación inicial. Vamos por ahí, ¿ya? Los niños de educación inicial, en primer lugar, necesitan atención al 100. La atención que no encuentran en su casa porque sus papás están trabajando, la deben tener en el colegio, su segundo hogar. Si reciben la debida atención, podríamos decir que el niño tiene una de las habilidades que es despertar curiosidad para poder aprender, siempre que reciba atención. Un niño que recibe atención es un niño calmado, créanme, créanme. Entonces, eso es lo primero que necesita un alumno de educación inicial, un niño entre 3 a 6 años. Atención. El docente debe tener el criterio para saber prestar atención. No malinterpreten el concepto de atención. Atención no es mirarlo. Atención para un niño de inicial es acompañarlo en su proceso. Lastimosamente los padres no suelen hacer eso tan a menudo. Lo hacen, pero ya saben, padres que trabajan, padres que están en otras situaciones, etcétera, que no, que es la realidad. Entonces, esa atención debe complementarse en el salón, ¿ya? En el salón. Mm, ¿No he escuchado un caso donde el niño tenga un padre así normal, ¿no? Que no le maltrata, que convivan normal, con normalidad, y que el niño prefiera más a la maestra? Claro, no he escuchado un caso así,
pero sí de casos donde el niño sufre violencia y a quien quiere más es la docente, yo creo que eso es un caso obvio, ¿no? El niño, muy aparte de que va a tener problemas psicológicos, el problema de atención ahí también es el que pasa, ¿no? El problema de la atención. Pero por lo demás no se preocupen, yo creo que a veces hay padres celosos que en el colegio llaman la atención a la Miss porque dicen, no, Miss, mi hijo a cada rato habla de usted. Bueno, pues es parte de, ¿no? Es parte de, más bien, debe sentirse halagada la Miss, el padre debe sentirse bien, ¿no? El saber que el niño admira a alguien es algo muy interesante, que pocos niños logran esa habilidad, la admiración. Pocos niños lo logran. Y es bonito para la docente, pero también debería ser bonito para el papá porque desarrolla la admiración, ¿no? De sentir celos. Por el contrario, invitar al docente a una cena, no sé, regalarle un chanchito ahí, no sé, una canasta. Caramba, el niño desarrolla admiración. Es muy difícil que un niño desarrolle ciertas cualidades de apreciación que nosotros los adultos tenemos. Difícil, pero lo pasa, pero pasa, ¿no? Bueno, en fin, entonces un niño necesita atención, con criterio, por cierto. A lo largo de estas semanas hemos dicho qué tipo de atención debe tener un niño, ¿no? Guía, acompañamiento, porque un niño pues, no es tan pensante y no tiene un criterio avanzado como el nuestro, ¿no? Si el niño se ensucia, no sabe qué hacer, va a llorar. Entonces, cuando el niño se ensucie, debe haber una docente que tenga trapos, tenga agua tibiecita, tenga un jabón muy amigable. De ese tipo de criterio hablo cuando digo que hay que prestarle atención, no mirarlo nada más. Pero bueno, eso ya lo deben entender los. Número uno, atención. Número dos, el niño necesita buena alimentación y es ahí donde digo que la educación en el Perú es putrefacta, deficiente. Tanto dinero que se maneja y no se invierte en el futuro, ¿no? En los niños, los jóvenes que del mañana, ¿no? Esa generación que va a salir por nosotros, la alimentación. Se entiende que hemos visto, ¿no? En la clase pasada, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es prestar un servicio de educación integral para todos, tanto sea un niño rico como un niño de escasos recursos, un niño pobre. Y esto es lo que falta precisamente. En el Perú, los colegios estatales, sean nidos o Pronoí, colegios de preescolar, albergan niños, la mayoría de escasos recursos, donde tal vez los domingos solo coman fruta y los otros días té con pan y mantequilla. Por eso digo, ¿qué necesitan los niños de educación inicial? Una buena alimentación. ¿Es ahí donde el Estado tendría que intervenir? Yo pienso que sí. Como también el que promovió, ¿no? Ollanta el programa Caliwarma. Pero ¿qué está pasando con este programa? Creo que ya han visto las noticias, ¿no? El programa Caliwarma, donde contratan eh, empresas que pues perjudican la alimentación del. Lo que deberían hacer con el programa Caliwarma es contratar agricultores del lugar, ¿no? Estamos hablando de Huancavelica, por ejemplo. Hay agricultores que ¿no? Tiran su cosecha porque simplemente no salió. ¿Por qué no contratar y hacer que estos señores puedan beneficiarse del programa, pero a la vez dar alimento de calidad al niño? Promover más empleados para amas de casa que están en una mala situación, ya sea por juicio de alimentos, abandono del esposo, murió uno, fallecimiento, y hacer que trabajen en este programa en lugar de contratar al amigo del amigo que está en la casa rascándose. ¿Por qué hacer eso? Entonces, ¿qué necesitan los alumnos? Alimentación. Número dos, alimentación. Vamos a anotar acá, porque creo que si hubiera eso según Carl Sagan, habría estaríamos hablando ya de un país primer mundo. Ya. Número uno, atención.
Número dos, con la número uno, como que me preguntaron, no hay tantos problemas. En ese aspecto, el Perú no es deficiente. Hay niños con atención. En el caso de la alimentación, sí estamos fallando. Ay, yo también soy de los partidarios que dicen que en el colegio debe haber alimentación. Los estatales, los particulares no. Los estatales. Debe haber alimentación. Y sí la hay en algunos. Pero ya eso, ¿no? Como hemos visto, sale del bolsillo de los padres. Bueno, en fin. Número tres. ¿Qué más necesita, qué más necesitan los alumnos de educación inicial? Al final vamos a hablar del docente porque también es lo que necesita. ¿Ya? Bueno, un ambiente adecuado. Esto podemos decir que tiene un compromiso de 50 y 50 en algunas instituciones. ¿Ya? Aunque no lo crean, el nivel, porque estamos en el nivel inicial, nivel uno, es el nivel educativo donde mejor se enseña. En educación inicial, mejor se enseña. Si hablamos de desempeño, mejor se enseña. En primaria y en secundaria es un fracaso total. ¿Ya? Digámoslo así, seamos sinceros. Y según las estadísticas. Donde mejor se enseña es en educación inicial. Pero aún así están faltando algunas cositas, como pueden ver ya, alimentación. La atención sí la hay. ¿Dónde falla la atención? En un mal seguimiento del hogar. Debería haber una trabajadora social que esté pendiente cada semana del hogar. Eso falta. Deberían haber docentes todas que, ¿no? Con seguimiento psicológico, que sean pacientes. ¿No es cierto? Bueno, que no lo crean, hay docentes impacientes y eso no está mal. Malo es ser paciente en un momento poco adecuado. Alimentación, estamos pésimos, pero ya expliqué que cuál sería para mí, yo gestionara esto del sector educativo, ¿no? Como ministro de Educación, yo tendría que hacer esto. Así, con especialistas, de verdad, puedes dar trabajo en estos dos aspectos, ¿no? Un ambiente adecuado, un ambiente adecuado. Eso sí, estamos parcializados, ¿no? Está imitada. Hay pronoís muy bonitos, muy interesantes, y cuando hablo de un ambiente adecuado, es dar un ambiente también reflejado en la naturaleza. Hay huertos en tu pronoí, hay espacios donde hay animalitos que alimentamos, hay juegos muy extensos, con campo extendido, lo hay. Pues en ese aspecto algunos pronoís están fallando. Algunos pronoís simplemente son un espacio de área verde de 50 metros cuadrados y sin sombra, hasta sin sombra, y el otro espacio, ya el aula por dentro, ¿no? Con sus juguetes, sus recursos y todo eso. La mayoría está así, pero lo que se requiere para un ambiente adecuado es la naturaleza, huertos, áreas verdes, un piso capaz de ser limpiado, materiales cómodos para un niño y así. Todo ello, como mínimo, debería tener un PRONOI financiado por el Estado, desde mi perspectiva, ¿ya? Desde mi perspectiva. Hay algunos que lo tienen, pues bueno, esos serán los particulares, creo, ¿no? Cobran las pensiones merecidas de acuerdo a la educación que imparten. Un ambiente adecuado, número tres. Bien, atención, alimentación, ambiente adecuado, por ahí si me olvido de otra me agregan. En el caso de la atención, ahí ya están involucrados los padres, por cierto, ya, padres de familia. Bien, punto cuatro, ahora sí. Hablemos de nosotros los docentes.
docentes. ¿Qué necesitan los alumnos de educación inicial? Docentes. Y me refiero a que también aquí encontramos mitad y mitad. ¿Ya? Mitad y mitad. El docente es quien va a brindar la atención debida, el acompañamiento, la guía al estudiante, pero se necesita incluso más personal. Hay salones de hasta una sola Miss, lo cual está muy mal. Tener al cargo 20 alumnos para una sola Miss durante 4 o 5 horas o más todavía, créanme que será un desgaste tremendo. Y por ello, algunos pronoís, perdón, la mayoría me estoy equivocando. La mayoría sí tiene auxiliares, de una a dos. Pero sí, yo propongo más personal todavía, más personal, más personal. Hagamos de cuenta que yo soy el ministro y ustedes son mis ayudantes. A ver, corríjame, ¿qué me falta aquí? Y las estaré leyendo. Ya no pongo cinco. Aquí entran a tallar ustedes, ¿no? ¿Qué debe tener el docente? A ver si. Bueno, ya dije, debe tener más personal. Y creo que estamos en una etapa donde la educación está cambiando, ¿no? Hablemos del contenido. Debe ser un contenido introducido más a lo cotidiano, ¿no? A lo que enfrente el niño al dejar las aulas, ¿no? Dejar las aulas. Al dejar las aulas, el niño va a tener la capacidad de abrirse a socializar con otras personas más. Y esto no aplica para los 3 años, ¿ya? Aplicaría límite entre preescolar y la primaria. Y acá también lo dejamos en mitad y mitad, es decir, se está haciendo en algunos casos y en otros no, en algunos colegios y en otros no. Eh, el dejar que un niño explore sería, ¿no? Como que el punto 4 y el punto 5 están relacionados, fuertemente, fuertemente. No, el contenido de un docente no debe ser tradicional, no debe estar tan apegado, siempre buscar que sea tan apegado a las rúbricas o al sílabo o al currículo ya implementado. Si el currículo dice que tienes que sacar cubitos para que el niño aprenda, pero tú estás con tu criterio de docente analizando que no lo van a hacer, podrías recurrir a implementar nuevamente el conocimiento previo, volviéndolo a un conocimiento nuevo. Lastimosamente pasa eso a veces. El problema es que como docentes le prestamos más atención al, acá voy a cambiar el contenido curricular, le prestamos más atención a cumplir las exigencias del Ministerio de Educación y no estamos tan enfocados en cumplirle al estudiante, que es el protagonista, ¿no? Siempre nos esforzamos en seguir un lineamiento que nos han ofrecido, pero sin ver al estudiante, cuando primero tenemos que analizarlo, ponerlo a prueba y entender al final de qué es capaz. Aquí tendríamos que cambiar un enfoque relacionado a la convivencia que tiene el niño en las aulas, ¿no? Así que ¿qué propongo acá? ¿Qué cambios yo podría proponer a detalle que se hagan para cambiar la educación en el contenido curricular? Pues me gustaría, y en algunos salones, colegios, pronoís, he visto instituciones en general, que hay niños limpiando. Creo que esto lo hablé en la primera clase. En Japón, Finlandia y Suiza, cada niño tiene un casillero, cada niño tiene un espacio, el cual se respeta, y por consecuencia cada niño tiene que limpiar. El tema es que acá hay padres de familia que ni siquiera tienen tiempo para enseñarle a sus hijos a limpiar
y toman esto como una ofensa, ¿no? Dice, quien tiene que limpiar es la empleada, quien tiene que limpiar es la mamá, tiene que limpiar esto, no es el niño. ¿Por qué? Porque él está haciendo, pues, ¿no? Entre comillas, actividades de adultos. Esa no es una actividad de adulto. El dejar que el niño resuelva un problema hace que tenga autonomía, de eso hemos hablado mucho. Y para los adultos un problema es saber si vamos a comer el fin de mes, el arreglar una bicicleta dañada, el arreglar un auto, el cómo salgo del tráfico, el cómo voy a terminar este trabajo. Pero para un niño un problema es diferente y es otra cosa que no distinguimos. Si su mesa está sucia, se generó un problema para el niño, por lo tanto, él tiene que solucionarlo. Lastimosamente, hay mises, hay papás que no lo saben. Entonces, es importante cambiar esto en el currículo. Poco he visto que se les enseña a los niños a limpiar. A lavarse los dientes, la cara y la mano, sí he visto. Al no ensuciarse, también he visto. Pero a limpiar, no he visto. Lastimosamente, es algo que no ponen en el currículo. En algunos colegios particulares especializados sí, pero en los colegios estatales e instituciones del Estado no deberían. Yo propondría ese cambio en el currículo, que se relacione la actividad del niño más en sus trabajos del hogar. No pierdes nada. Al final vas a lograr desarrollar a un niño muy autónomo, un niño con criterio, un niño que limpia es un niño que se va a valer solo cuando la mamá no esté en el trabajo, ¿no? Bajo cualquier motivo. E incluso vas a generar en él un niño con criterio, capacidad para actuar por su cuenta. Ya no te va a preguntar, mami, ¿y con esto qué hago? No te va a preguntar eso. El niño que te hace esa pregunta, mami, ¿con esto qué hago? Es un niño que no ha hecho nada en su vida. Si no quieres niños así, ya desde los 4 años, claro, con seguimiento, por supuesto, y materiales amigables, tienes que enseñarle a limpiar. Vas a ver cómo ese niño hasta te va a ayudar a ti. Vas a ser prácticamente un equipo con él. No su amigo, y un equipo. No voy a entrar en debate sobre el tipo de relación que debemos tener con los niños, con los hijos, pero debe ser una relación fuerte. Eso sí, en eso sí vamos a estar de acuerdo. En fin, es algo que falta en el currículum. Que el niño sea autónomo, pero con seguimiento en sus tareas del hogar. Es algo que falta. Algo que falta. Obviamente, yo creo que ahí todos ganarían. ¿Te imaginas? Hay cepillos de dientes para niños, pasta dental para niños, o sea, hay muchos materiales hechos para niños que las madres compran, pero no hay materiales de limpieza hechos para niños, ¿no? Hemos visto los trapos grandes, ¿no? Los tenemos que cortar y recién darle al niño. Interesante sería, yo creo que todos ganarían, crear más material para niños. Lejía para niños, para que lo puedan tocar los niños, por ejemplo. Detergente para niños, porque el detergente quema. Eh, Jabón líquido, creo que eso sí hay, amigable para niños. Tapitos pequeños para niños. Los trapos húmedos también son una gran ayuda, por cierto. En fin, eso es lo que yo propongo. El currículo no lo toma, pero eso es lo que yo propongo. Es lo que puedo ver en otros países. Bueno, pero claro, acá los papás se acomplejan, ¿no? Ay, que mi hijo no debe ser eso. Pero es que es así como aprenden, es así como no renegamos con ellos al pensar que ya a los 15 años él debe saber algo, ¿no? De la casa, ¿no? Saber eh, limpiar su cuarto por lo menos, ¿no? O lavar los platos. Hay niños que cuando lavan los platos, muy sucios están los platos. No es porque él no sea malo, es porque no hay un proceso debido, no hay una experiencia previa. La mejor forma de aprender de un ser humano es la experiencia. Si un niño ya pasó por la experiencia de lavar antes, ante futuros retos donde se requiera la misma actividad, lo va a hacer mucho mejor. Conocimiento previo. A ver, lavaste tu mesita, limpiaste, sabes cómo, y sabes cómo comprobar que una mesa está limpia, ¿no es cierto? Por lo tanto, relacionar eso con un plato no va a ser difícil.
Porque claro, lavar platos de adultos es distinto que platos de niños. Platos de niños no pesan, los platos de adultos sí. Yo me estoy refiriendo justamente, ¿no? Profesor, pero ¿cómo un niño va a cargar una olla? Es que no debe lavar ollas. Para eso están los materiales hechos para niños, ¿no? Platitos pequeños, vasitos. Eso es a lo que voy. ¿Ya? No me malinterpreten, ¿ah? El espacio que el niño debe tener para limpiar debe ser suyo, por eso. Es un espacio pequeño para él, especializado en él, hecho para él. Por lo tanto, limpiar para él no está mal. De eso estoy hablando. ¿Ya? Entonces, no me malinterpreto. Por eso también todo lo que debemos tener en casa, así quieras o no, debe estar hecho para niños. Quieres tener una mascota y tienes un niño de meses, cientos meses, ciertos meses, pues qué pena, ¿no? Debes tener una mascota si quisieras que el niño lo manipule o lo entrene, pues una mascota con una medida de acuerdo a él, ¿no? Proyectarte, a ver, mi niño, tengo esta mascota, cuando mi niño tenga 5 años, 6 años, mi mascota va a estar en este tamaño, está bien, puede él interactuar con él, está bien. Hasta en eso hay que tener cuidado, ¿se dan cuenta? Por eso tener un niño es una responsabilidad. Bueno, en fin, en el contenido curricular de educación inicial no hay mucho que reprochar, ya, salvo ya dije, el familiarizarse con la naturaleza y con las tareas del hogar, enfocado en niños, claro, no especializado, pero con materiales hechos para que el niño pueda interactuar. Eso es lo que se pide en el contenido curricular, lo que yo agregaría, porque no puedo cambiar nada, está todo bien, por lo que he visto. Ya les comenté que la mejor educación en los niveles inicial, primaria y secundaria, la mejor es en la inicial. Los que entiendan de proporción sabrán, los que no, me dicen, profesor, pero ¿cómo si en la secundaria al niño, bueno, al estudiante, ¿no? Ya de 13, 16, le enseñan, ya sabe la raíz, ya sabe ecuaciones cuadráticas? Más que eso, de eso yo no estoy hablando, yo hablo de proporción, de que si un niño de 5 años alcanza de una forma rápida o muy confiable, muy fuerte esa habilidad, a diferencia de un niño de 15 que se demora en alcanzar esa habilidad, pues, te dice entonces que la enseñanza está bien, está excelente en el nivel inicial. De esa comparación estamos hablando. ¿Qué tan fortalecido sale un niño en aprendizaje? En educación inicial sale perfecto porque vemos a los niños de primaria, en primero y segundo, que son niños que cantan el himno muy bien, eh, son niños muy alegres, que lastimosamente los otros niñitos de segundo, tercero, como que dicen, ¿no? Esto influye mal en ellos, ¿no? Por distintos factores. E incluso cuando el niño entra en la secundaria ya deja de cantar el himno, temas de vergüenza, ¿no? De presión social. Por eso, entonces, no me enfoco en el contenido, sino se dice que la educación inicial en el Perú es buena porque cumple expectativas en lo que quiere lograr, ¿no? Niños que salgan a la primaria en buenas condiciones, eso es lo que se quiere. Ya en la primaria se puede aprender a leer, a escribir, pero si tu niño no sabe saltar en la primaria, ahí estamos mal, ¿no es cierto? Estamos mal. Por eso la educación inicial es importante y es la mejor que tenemos de los tres niveles en el país, ¿no? Bueno, contenido curricular. Más familiarización con la naturaleza y los quehaceres del hogar, es lo que yo implementaría. Ahora sí, hablemos del docente. ¿Qué características debe tener un docente de educación inicial entonces? A ver, déjenme ahí en el chat sus comentarios sobre las características que deben tener y mientras lo seguimos hablando, ¿no? Aunque ya lo sabemos. Eh, lo principal, la paciencia, ¿ya? La paciencia. La tolerancia, el resolver situaciones problemáticas, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo acá.
resolver situaciones problemáticas. Paciencia, carácter, tolerancia, comunicación. Esas son las principales características que debe tener una docente. Criterio. En el aula y en las afueras de ella siempre van a haber situaciones problemáticas, ya con los padres, con los alumnos. Es por eso que una buena docente debe saber enfrentarlo, ¿no? Entiendo, a veces no resulta rápido encontrar una solución, pero sí hay que ser, perdón, sí hay que ser oportuno para al menos tener un speech, o sea, algo que decir que sea predeterminado, ¿no? Como por ejemplo, a ver, entiendo su situación, y como estamos ahora un poco, ¿no? Con tiempo de apresurados, ¿no? Un poco ocupados, pues yo a tal hora te puedo ayudar, ¿no? Entonces, si es que no tienes la capacidad de pensar rápido en una solución, pues ese tipo de frases tal vez te puedan ayudar. Pero claro, tampoco mandar al desvío, pues, ¿no? Que diga, ya, esto, eh, nos reunimos tal hora, ¿sí? Ya, listo. Y dejar al aire ahí como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, yo voy a eso. Pero si sabes resolver el problema rápido, pues tiene que haber luego un compromiso, ¿no? De la parte afectada y de quien está fallando, ¿no? Por ambos debe haber un compromiso, ¿no? Para eso se tienen actividades previas para evitar estas situaciones problemáticas. Hablo de problemas con los padres o algunos estudiantes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Y qué pasa en las aulas con esto? Pues el emplear más, el emplear mal, perdón, el emplear de forma equivocada las normas de convivencia, ¿no? Eso es lo que generan este tipo de situaciones problemáticas. La falta de comunicación con los padres también genera situaciones problemáticas. Entonces, tal vez ustedes se pregunten, profesor, ¿cómo evito? Justo ahí vi la pregunta, ¿no? ¿Cómo evito tener estas situaciones de problemas, ya sea con los padres o con los alumnos? Pues tener bien en claro qué es lo que van a hacer en el aula y qué es lo que se necesita de ellos. Ser comunicativa, ¿no? Pasó algo hoy día en el salón, tal vez siempre se pregunten eso los padres en la educación inicial. Sí. Si veo que en la primaria se preguntan eso todos los días, ¿cómo será en la educación inicial? Imagínate, no he visto, en primaria sí he visto. Todos los días preguntan, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, ¿cómo será inicial? Entonces hay que ser un docente comunicativo en ese aspecto. ¿Proactivo? ¿Me faltó poner? Sí, tristemente sí, porque a veces los padres, tenemos padres, ¿no? Con distintas educaciones. Hay que ser proactivo. Entonces, ¿cómo resuelve situaciones? Siendo comunicativa, criterio y proactivo. Proactivo, ¿no? Característica paciencia. Yo creo que eso está de más decir. Eh, hay que saber cuándo actuar y cuándo no. En pocas palabras, hay que tener carácter para saber qué hacer. Eso define la paciencia del docente. De educación inicial más todavía. Tolerancia, precisamente para poder enfocarse en encontrar un problema. Entonces, si hubiera algo más, alguna otra característica que debe tener una docente, pues por ahí me lo dejan en el chat, ya lo estaré leyendo. En fin, estas son todas las características, entonces, que debe tener una docente de educación inicial. Ahora, ante la pregunta de tu compañera que recibí también, ¿no? ¿Cómo mejorar esta deficiente gestión en educación inicial? Lo hemos visto ya en, en manos del ministro de Educación, ¿no? En el gobierno de Dina, Morgan Quero, ¿no? ¿Cómo,
cómo este señor se expresaba de las situaciones que ocurrían en la selva, ¿no? Respecto al abuso, ¿no? Eh, y fíjense que la educación en el país se ve reflejada en quienes no gestionan, ¿no? ¿Qué se propone entonces? Creo que al principio lo hablamos. ¿Qué se propone para la mejora de esta deficiente gestión, pero enfocándonos en educación inicial? Pues lo mismo que hemos comentado, vale agregar que, y me faltó, poco se implementa, creo, ¿no? Se hace, pero se le resta importancia por diversos motivos obvios, claro. El tener reuniones con padres, ¿no? Las reuniones de padres de familia debe ser, pues, digámoslo entre comillas, enseñarle a los padres a ser padres, claro. Por eso se llama escuela de padres de familia. Fortalecer esa, ese conocimiento oculto que tiene el padre, ¿no? Se olvida. Enseñarles a ser mejores padres, es lo único, fortalecer la escuela de padres. En algunos pronoí sí hay, eso forma un ambiente muy seguro, un pronoí muy bueno, por cierto. Por eso digo, ¿no? En educación inicial los padres y en primaria también se suelen reunir mucho, a diferencia de educación secundaria. Son precisamente los mejores niveles en los que en la educación peruana es bueno, ¿no? Se desempeña bien. Pero en otras aulas no, ¿no? Eso es lo que deberíamos fortalecer, pienso yo. Lo que pasa es que estaría bien un pequeño incentivo para, para que se pueda llevar a cabo una buena escuela de padres. Pienso yo, pienso yo. A veces uno no mira la realidad del Estado peruano, ¿no? Y se pregunta, ¿cuál será para que digamos estos personajes tan nefastos y corruptos, ¿no? ¿Qué será por qué es así? ¿Por qué no puede cambiar? Este mundo no, no necesita que todos los niños sean astronautas, no lo necesita. No necesita que, o sea, yo hablo de la profesión, no me malinterprete, que todos los seres humanos debemos ser multifacéticos, sí, pero todos los seres humanos debemos enfocarnos en variedad de cosas. La distancia que tiene que haber es extensa, ¿no? Esto lo dijo Rafael López Aliaga, pero conociéndolo, lo dice de una forma tan directa que piensa que ya todos lo entienden. Quisiera pensar así, pero de tanto que él habla tan directo y ni siquiera se explica, ya yo pienso que está mal, ¿no? Pero algo rescato de las barbaridades que dice, ¿no? Porque no las explica y tal vez piensan que yo también digo esa barbaridad. Pero sí necesitamos, imagina un restaurante, sí, ¿no? Sin mozos, una empresa sin ingenieros. ¿Quién construiría? ¿Quién carga el cemento? ¿Quién gestiona las empresas? Debe haber variedad en este mundo. Y aunque no se busca desde un inicio, siempre se obtiene al final. Por eso la educación en el país está como está. Se gestiona mejor las instituciones carcelarias, ¿no? Los penales se gestionan mejor que unas aulas. ¿Se dan cuenta? Justo a eso yo me refiero. Y no debería ser así, ¿no?
Una frase muy populista de Carl Sagan es que si, dice, ¿no? Y en las aulas y en los colegios, las instituciones, hubiera el mismo tratamiento que se le tiene a los presos, pues la educación mejoraría, ¿no? Mm. Me da risa porque a los presos se les enseña lo que se les debería enseñar a los niños de inicial y de primaria, ¿no? Se les enseña a leer, en comunidad, a elaborar materiales, manualidades, el gestionar una empresa, los derechos humanos, se les enseña a limpiar, a barrer y se les da de comer, se les acoge, se les establece horarios con disciplina y a los niños, ¿no? Claro, obviamente al preso se le trata mal, porque los niños deberían hacer lo mismo, de tener horarios con horarios disciplinados, pero claro, de una forma muy con criterio, pues, ¿no? Con amabilidad, con todo lo que se caracteriza, ¿no? Claro, ¿no? Ojalá no me vayan a malinterpretar. Pero bueno, esta es la educación que nos toca, nos ha tocado un país un poco extraño, que no sabemos qué depara, por eso hay muchos jóvenes que terminada su carrera se van del país. Hasta ahora veo yo que es lo más recomendable, es lo más recomendable. Un país cambia a partir de los jóvenes, y los jóvenes son quienes son por ser como son tratados de niños, como fueron tratados de niños. No estoy hablando de que si dejas que tu niño tire la sopa va a ser un delincuente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hechos significativos que al final marcan la vida. De eso yo estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, la separación de los padres es uno de ellos. Y así encontramos muchas situaciones que marcan la vida de un niño. El estar mudándose varias veces por el trabajo del papá, por ejemplo. El, el no tener buena relación familiar con los hermanos. Entonces, ¿quién ve eso? El colegio debería. Eso es, creo que parte de la deficiente gestión en educación inicial es que si, a ver, las empresas tienen empleados y que de algún modo algunas empresas se evaden impuestos, o sea, la tienen fácil en Perú, ¿ah? La empresa donde ustedes tal vez trabajen, donde yo he trabajado, donde mi papá trabajó, donde mi mamá trabaja, donde yo estoy trabajando, ¿no? Las empresas grandes, transnacionales, privadas, están teniendo una vida muy fácil en Perú, ganando muchísimo dinero. Pienso yo que en sí deberían invertir en sus trabajadores de una forma que si él va a trabajar, que garantice el progreso de su hijo, ¿no? Créeme que así le ofrezcas un sueldo mínimo, si el niño de ese trabajador tiene una buena calidad educativa y alimento todos los días, pues trabajaría para ti toda la vida, ¿no? Sin quejas. De mi parte eso haría, ¿no? Reformar un poco la estabilidad de las empresas privadas. Las empresas privadas, aunque no lo crean, rigen un poco la economía del país y se lleva mucho dinero del país. Por lo tanto, a ver, si te vas a llevar dinero, caramba, a ver, por lo menos quiero que mis hijos estén bien, ¿no? Y no es lo que pasa. Estamos entonces. A las minas, por ejemplo, algunas empresas mineras sí se les obliga a que inviertan en las comunidades a su alrededor. Se les obliga, ¿no? Porque son empresas privadas. Y acá también deberían hacer lo mismo con la educación, con la educación. Pero no lo hacen. En mi caso, yo quise, ¿por qué es deficiente? Porque no hacen eso también. Claro que siempre, cuando buscamos la calidad, lo comparamos con el precio que tiene, ¿no? Un buen docente va a cobrar bien, un mal docente tiene que cobrar mal, pero lastimosamente el Perú no es así, el Perú no está basado en la meritocracia, ¿no? Gana más el amigo de tal,
el- la trampa de tal, gana más en lugar del que se esfuerza. Por eso es que la gente se va. Lo peor de todo es que no está mal que vengan extranjeros, empresas extranjeras, pero deberían al menos sentir que están en Perú. Y no que les duela, pero sí que si están acá, algo tienen que aportar. Y no pasa eso, ¿no? De eso no se trata de ser de izquierda, comunista, socialista, no, no, no. Como es que alguien vaya a tu casa, viva ahí de gratis. No es así, ¿no? Pues lo mismo sucede. Entonces, ¿cómo mejorar la deficiente gestión en educación inicial? Dándole lo mejor a los niños, tanto en atención, alimentación y familiarizarse con la vida, ¿ya? Con la vida, no con objetivo, cumplir. Yo creo que ese es un mal trabajo docente también. Docente en parte, si se dijera, es culpable, ¿no? Porque el docente siempre pide cumplir, como ustedes. Ustedes quieren cumplir, a mí no me importa que me cumplan, a mí me importa ver un trabajo hecho por ti. Creo que eso es lo que no han entendido también alguno o alguna en el transcurso de esta semana. Se complican tanto por cumplir, entre comillas, mis exigencias, porque yo no exijo nada, en lugar de que esto sea un proceso orgánico, ¿no? Profesor, aquí está mi video, me equivoqué, ayúdeme a corregirlo y yo te ayudo. Se supone que debió ser así el trabajo que estamos dejando, hablando de ello. Pero no, yo creo que una mala educación que hemos recibido es en eso, en cumplir. No, no se trata, resolver una situación problemática no se trata de cumplir, se trata de encontrar una solución luego de un fracaso, dos fracasos, cientos de fracasos. O ninguno tal vez, si se pudiera, pero siempre el peruano se enfoca en evitar el fracaso, no sabe que gracias al fracaso es que eso no se vuelve exitoso, que es así. Último consejo que puedo dar es que sientan que el alumno es libre de equivocarse, porque hay alumnitos pobrecitos que tienen miedo a equivocarse, ¿no? ¿Y quién crees que genera eso? Pues también sus padres, ¿no? Es ahí que dicen que la educación viene de casa. Una característica importante que me olvidé mencionar y es la última, es que el docente tiene que tener buen ojo para saber cómo progresa un niño. El docente tiene que saber por qué, por ejemplo, un niño es tartamudo, por qué el niño es así, por qué el niño tiene esta reacción, por qué el niño está triste hoy día. El docente tiene que saberlo todo. Es la relación que hay entre el docente y el padre de familia. Bueno, ahorita vengo para contestar esta pregunta que aprendiste en este curso. Voy a traerme un vaso con agua y me espera un ratito ya para terminar con hablar del video también que nos hace falta. Bien, eh, ¿se me logra escuchar? Ya regresé. Sí, ¿Por ahí me confirman? sí se logra. Sí, ya. Sí, profe, se logra escuchar. Bueno, chicos, siendo el último día de clase, se ha preparado esta reflexión para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Muy a pesar de que
piensen algunos que no tenga que ver con el curso, pero siempre es bueno aprender algo nuevo y tal vez algo de lo que haya dicho sea nuevo para ustedes, pues qué alegría haberlo dicho, ¿no? Por el lado del curso, si bien la idea principal de enfocarse en la ciencia es únicamente despertar la curiosidad del niño y que eso se puede hacer mediante la manipulación de objetos, es importante dar un buen seguimiento, ¿no? Ya, pues hemos hablado mucho de eso en clase. Ahora, vamos a terminar hablando sobre este pequeño trabajito que es el video, que ya tiene creo 2 semanas y media o 3 semanas casi desde que se propuso, ¿no? Pero bueno, eh, con la delegada estamos haciendo bueno, ella mayormente, ¿no? Es la que trabaja en ese aspecto de recibir sus videos. Y como decía en el grupo, también las notas que ustedes tienen y conforman su promedio son el primer examen, que ya lo hemos tomado, hemos dado plazo 2 semanas, el segundo examen, que ya el viernes, creo, o sábado, compartí con la delegada para que también lo comparta con ustedes, que por cierto, como me han dado chance para colocar las notas del registro hasta el día 14, eh, el plazo para la entrega de videos, para el segundo o primer examen tal vez a alguna le haya faltado rendir, pues lo puedan dar, ¿no? Ah, no, no estoy mostrando nada en la pantalla. Ahorita pongo la diapositiva, pero no estaba mostrando nada en la pantalla. Resumía nada más cómo se van a enfocar las notas para su promedio, ¿no? Recuerden, primer examen, segundo examen, el video, ¿no es cierto? El video y puntaje extra por su tarea que hicieron sobre la retroalimentación, ¿no? La situación de aprendizaje que ustedes han desarrollado. Sí, creo que alguien ahí nos quería comentar algo. Ya, bueno. En caso alguna le haya faltado una de esas tres notas, porque la tarea no, esa ya es como una especie de puntaje extra por si les ha ido mal en el examen, ¿no? Para eso para eso hemos usado esa tarea. Y también para que podamos identificar lo que es una retroalimentación en el proceso de evaluación y cómo se usa, ¿no? Pero el primer examen, el segundo examen y el video, las que faltan, tienen pendiente, también lo pueden entregar, ¿ya? La delegada, la señorita Lorena, les va a brindar los links eh, y pues la pauta para que puedan desarrollar el video si es que les llega a faltar. Si saben usar el Drive, déjenlo en su carpeta donde está su nombre y apellido, su apellido, perdón, que está ordenado por orden alfabético el apellido, que también la señorita Lorena, la delegada, es quien tiene el Drive, ¿ya? Te comparte, por favor, delegada, y ya sus compañeras acceden. Antes de terminar, sobre estas tres notas, ¿tienen una pregunta? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que deseen agregar? Todo claro entonces. Ya. Bien, vamos a terminar a ver con esta gran cuestión, ¿no? ¿Qué aprendiste en este curso? Es la pregunta, o por lo menos qué reflexión te lleva. O si escuchaste algo que te pareció nuevo, ¿qué es? O si tienes alguna discrepancia o no coincides con algo que yo digo, pues a mí también me gustaría saber qué es, ¿no? Porque no todos somos perfectos.
y quizá en algún momento haya dicho algo de lo que esté equivocado y yo ni cuenta me he dado, ¿no? Prefiero haberme dado cuenta que estar viviendo con esa idea toda mi vida, ¿no? Porque sí, siempre es bueno mejorar. Y no crean que un docente nunca va a mejorar porque ya lo sabe todo, porque eso es falso. Y el docente, la docente que crea eso, pues está tristemente equivocado. Así que, coméntenme, chicas, a ver, chicas y chicos, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones o puntos finales del curso? ¿Cómo debe mejorar la educación? ¿Tienen algún mensaje para lograr ese objetivo? Los escucho, a ver. Bueno, entiendo. Tal vez por ahora no haya alguna palabra. Pueden usar el chat del Zoom, que a veces uno deja el chat abierto y puede ver lo que escribas mañana tal vez. Sí, sí, se he visto, ¿ah? Cómo escribes algunos mensajes el día domingo, veo que hay mensajes en este chat de Zoom. Un poco extraño, porque la clase grabada siempre se ha subido a YouTube. Pero bueno, eh, ya estamos culminando, chicos. Entonces, con este curso, espero puedan haber recogido algún conocimiento y algún aprendizaje que en eso consiste, ¿no? Y que la ejecución de los trabajos o esta actividad del video haya servido en su proceso de formación, que aún falta poco por terminar, así que no hay que dar marcha atrás. Como dicen, hay que terminar lo que hemos comenzado. Bueno, eso es todo. Ya me estoy despidiendo y pues nos vemos hasta una nueva oportunidad. Cuídense, chicos. Cualquier pregunta, consulta que tengan, como siempre, la delegada señorita Lorena les va a atender y siempre ella me ha escrito para que podamos resolver las dudas o en el grupo, como pueden ver, también he escrito para resolver sus dudas, ¿ah? Así que, ya que no nos vamos a ver, creo que harán una reunión, no estoy tan seguro si habrá una reunión de clausura en la que pueda estar porque a veces el horario es un poco Ay, ahí, ponle a la mesa, va a tomar. inconveniente. Pues pasen una bonita Navidad, un próspero año nuevo. Un Recuerden que la polito, unión familiar es lo más importante aquí la va por los y lo más ayer. valioso. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego. Muchas Buenas gracias, noches. profesor. De igual Gracias, manera para doctor, usted, profesor. profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Que Dios le bendiga y pase una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, chicas. Nos vemos. A ustedes más bien. Muchas gracias.